Continuamos la práctica 2 con el segundo apartado, que tiene que ver con la normalización y la codificación de las bases de datos. Bien, ¿qué significa esto? Normalizar, codificar. Bueno, normalizar significa igualar, es decir, hay veces que hay bases de datos pues que vienen pues no vienen en buen estado, o bien no son acordes con otras tablas y con otras bases de datos. Entonces tendríamos que igualar o normalizar pues nombres, códigos, etcétera. Y la codificación es cuando las bases de datos pues no tienen los códigos adecuados, pues hay que asignárselos. En nuestro caso, la base SAVI viene bastante bien preparada. Como hemos visto, pues tenemos aquí los códigos del descriptor de los sectores, los códigos, y bueno, todo parece bastante uniforme. Pese a todo, hay algún, por ejemplo, se nos pide aquí pues que creemos un campo índice en la base SAVI. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es crear ese campo índice para saber, podríamos saberlo de otra manera, pero bueno, se nos pregunta por la amplitud de la muestra de empresas. Se entiende que es la base SAVI, pero no la base total, sino lógicamente aquella que ya hemos depurado y trabajado en los apartados anteriores. Ya no tiene sentido volver atrás, salvo que, bueno, quisiéramos por algún motivo buscar algún dato que nos faltara. Entonces nos vamos a la definitiva, y la definitiva pues necesitaría de un campo, campo es columna, que se llama ID de índice. ¿Vale? Entonces aquí, en este campo índice, lo que vamos a hacer es sencillamente de las empresas tenga un número 1, 2, 3, 4. Este sería el número que nos estaría indicando el orden en el que las empresas han sido extraídas de la base SAVI principal. ¿Por qué? Pues si nos interesara alguna vez guardar este orden, o por si fuéramos a cambiarlo para siempre volver al orden original. Entonces está bien tener un campo que nos permita, una columna, ordenar según el orden original. Entonces sería una locura empezar a poner 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes con los años, es decir, nos vamos a situar en la parte inferior derecha, de manera que en vez de haber una crucecita gordita, tengamos una crucecita más estrecha en negro, y con el botón derecho del ratón vamos a arrastrar. Y arrastramos hasta el final. Soltamos y decimos serie de relleno, y ya está. Ya tenemos que el número total de empresas, como ya lo sabemos, ¿no?, es de 165. Aquí aparece el 166 porque, claro, tenemos que la primera fila es de títulos, pero realmente empresas hay 165, una vez depurado, limpiado, filtrado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí lo que tendríamos que poner del 1 al 165, ¿no? Y esto es lo que hemos indexado. Bien, hoy por ahora, en la base SAVI, mayores índices pues no hacen falta, porque, como digo, pues tenemos los códigos NACE, y tenemos pues también incluso pues códigos postales. Entonces, bueno, en principio todo parece que está en bastante buen estado, ¿no? Entonces quedaría como una segunda parte, dentro de la parte de la codificación, que es cuando tenemos datos geográficos que queremos utilizar pues para cruzarlo con otras bases de datos que también tengan bases de datos geográficas. Entonces, queremos cruzar y queremos combinar esas bases de datos geográficas. El problema que tenemos con la geografía es que los nombres de las comunidades autónomas y de las provincias, pues bueno, pues pueden variar. Es decir, pues hay gente muy formal, muy formalista, como podemos ser nosotros en el Instituto Klein. Cuando hacemos el anuario para la Caixa, pues nos fijamos siempre en la última actualización de nombres de provincias y comunidades autónomas según el INE, según el último padrón. Entonces le vamos a poner el código y le vamos a poner el nombre correcto. ¿Qué queremos decir con el nombre correcto? Pues mira, por ejemplo, a lo mejor habéis oído que recientemente pues han cambiado los nombres de las provincias vascas, por supuestas cesiones o concesiones del Partido Socialista, que les ha permitido algo que ellos iban pidiendo desde hace muchos años, ¿no? Y es que, por ejemplo, Álava pues deja de llamarse Álava y se llame Araba, y que, bueno, Guipúzcoa pues lo mismo, se llama Guipúzcoa, pero cambiando en vez de GU, que es la grafía española, pues con la GI directamente, que sería la Euskalduna, etcétera, etcétera. Y lo mismo con Vizcaya.
Entonces, esto ha pasado con otras muchas provincias, comunidades autónomas, el caso, por ejemplo, pues de Valencia, de Alicante, Alacant, etcétera. Entonces, bueno, pues estos nombres, pues vas a otra base de datos y la gente, pues no, te sigue hablando de Gerona, cuando hace mucho tiempo que ya esta provincia se llama Girona, o te sigue hablando de La Coruña, cuando hace mucho tiempo que esta provincia ya se llama A Coruña. Entonces, claro, todo esto es un problema, porque ¿cómo combinar, cómo homogeneizar? Aquí estamos con la palabra normalizar. ¿Cómo normalizar? Bien, pues entonces lo primero que tenemos que saber, sería lo conveniente, es ir al Instituto Nacional de Estadística y ver cómo el INE le llama a las provincias y a las comunidades autónomas. Entonces vamos a generar una tabla aquí en INEBase. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de entorno físico y medio ambiente, en donde pues se presenta pues España, el territorio, ¿no? ¿Verdad? Pues tenemos que aquí, por ejemplo, en el territorio, pues tendríamos densidad de población. Pues bueno, pues tendríamos el año 2009, la densidad de población del año 2009, y tendríamos datos, no solamente, por ejemplo, bueno, aquí vendría incluso hasta por municipios, pero a nosotros lo que nos interesaría sería esta primera parte, que sería datos de población, de superficie, de densidad por comunidades autónomas y provincias. Entonces, aquí están las comunidades autónomas y las provincias. Entonces, vamos a ver cómo se denominan. Bueno, en primer lugar es que te permiten, vamos a pedirle aquí que seleccione todo y vamos a pedirle la población. La población es siempre una variable que viene muy bien tener, Entonces, bueno, pues consultar selección, porque no hemos seleccionado todo, y entonces, bueno, pues aquí tendríamos los nombres de las comunidades autónomas que están en mayúsculas y de las provincias dentro de cada comunidad autónoma. Entonces vamos a descargarlo como Excel, vamos a abrir la base de datos, y lo que vamos a hacer es crear en nuestra base de datos Excel, vamos a crear una tabla, ¿vale? Que incluya esta que es una hoja aparte. Vamos a traerla aquí, y aquí a partir de, vamos a ver dónde está la regional, ¿vale? La regio, pues podemos poner una que se llame pues CA, de comunidades autónomas, CA y provincias, o como queramos, ¿no? Podemos poner CA y prof, ¿vale? Que sería comunidades autónomas y provincias, y entonces pues lo que tendríamos es que pegar, Bueno, decimos que sí, ya no sé cómo me la pega, se han pegado. Bien, esta entonces, de todas maneras, son datos, podríamos tomar nota ahora en Descri, pero si lo necesitamos realmente, además de tener los datos de población y demás que pueden ser útiles, ¿no? Nos interesa sobre todo para tener los nombres, que es a lo que voy, para homogeneizar los nombres. Entonces, en primer lugar, aquí habría que codificar realmente las provincias y las comunidades autónomas, pero por no complicar mucho las cosas, nosotros solo en el ejercicio que vamos a hacer vamos a codificar solo las comunidades autónomas. Bueno, en primer lugar, este total, que es el total de España, ¿verdad? Pues lo vamos a cortar y nos lo vamos a llevar aquí, ¿vale? Y lo vamos a poner al final. Bueno, esto no hace falta, se elimina. Y entonces, a la población le podemos dar también un formato para que se vea correctamente, le ponemos separador de miles, etcétera. Y entonces, como decía, podríamos crear un código de comunidades autónomas que a cada comunidad autónoma le diera un número, ¿vale? Por ejemplo, pues Andalucía vale 1, entonces, bueno, pues a las provincias que forman parte de Andalucía, pues le vamos a dar también un 1. En este caso lo que voy a hacer es copiar este 1, podría decir así, copiar y pegar, ¿no? O podría hacer lo que estaba empezando a hacer, que también es posible, y es pues como si fuera el arrastrado, ¿no? En este caso, en vez de decirle serie de relleno, vamos a decir copiar celdas, y bueno, pues se me copiaría el 1. Esto es como queramos, ¿no? Aquí pondríamos comunidad autónoma, y entonces, bueno, pues se trataría de ir poniendo pues 1 para Andalucía, comunidad autónoma, y para las provincias andaluzas, 2 para Aragón, ¿vale? 3 para Asturias, 4 para Baleares, 5 para Canarias y para las 2 provincias canarias, 6 para Cantabria, 7 para Castilla y León. Aquí, como son muchas, pues vamos a copiar y vamos a pegar, ¿vale? Sería 7, 8 para Castilla-La Mancha, copiaríamos y pegaríamos, 9 sería para Cataluña, 9 para Cataluña,
10 para la Comunidad Valenciana, 11 para Extremadura, 12 para Galicia, las 4 provincias gallegas, Madrid es la 13ª, Murcia la 14ª, el País Vasco la 15ª, Navarra la 15ª, el País Vasco la 16ª, ¿vale? País Vasco, repetimos, para, en este caso los nombres todavía no se han cambiado, como veis, pues porque esto no ha salido ni siquiera en el BOE, esto es algo que se publicó en la prensa, pero que de hecho todavía no es oficial. Dentro de un año, dentro de 2 años, pues ya aparecerán los nombres correctos. Sin embargo, pues como veis aquí, pues la Comunidad Valenciana hace tiempo que cambió, tiene las dos grafías, la española y la valenciana, y bueno, pues el País Vasco pues tendrá sus nombres, ¿no? Y luego aquí pues tendríamos La Rioja 17, Ceuta y Melilla son 2 ciudades autónomas, pero tienen consideración también de comunidad autónoma, tendrían el código 18 y 19. Y bueno, este es el total España, que lo podríamos mantener, pero ya sin codificación. Entonces le hemos dado un código que luego en su momento, cuando vayamos a Access, pues nos permitirá cruzar, ¿no? Y allí donde veamos una provincia que sea andaluza, le vamos a poner un 1, y donde la provincia sea aragonesa, pues le vamos a poner un 2, de manera que, pues ya lo haremos en su momento, en la base definitiva, pues abramos una columna para comunidades autónomas, y según lo que aparezca aquí, ¿vale? Según lo que aparezca, a ver dónde está la dirección. En la dirección tendríamos la provincia solo, no tenemos la comunidad autónoma. Aparezca una provincia, pues se le pondrá pues el código correspondiente a la provincia. Pero claro, el problema es, hay que cruzar teniendo en cuenta el nombre de las provincias, claro. Entonces el problema es que el nombre de las provincias pues no va a coincidir. La base SABI pues no, probablemente no siga el INE, y de hecho ya me he dado cuenta, ya lo he visto, que no sigue el INE. Entonces, bueno, pues claro, habrá que decir, bueno, vamos a filtrar, vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que hay aquí, a ver si ya con las 4 cositas que hemos dicho, pues igual ya nos damos cuenta de algunos errores. Fijaros, bueno, Álava, Albacete, Asturias, Álava y tenerla en la primera, ¿vale? Badajoz, por ahora todo parece correcto. Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Gerona, ¿ves? Gerona, bueno, pues el INE no llama a Gerona, sino llama a Girona. Entonces, bueno, pues aquí ya iba a haber un error. Si cruzamos por nombres, iba a saltar, porque Gerona no es igual a Girona, el cambio es en una letra, pero esto va a saltar cuando veamos cómo funciona el cruzado de bases de datos. Tiene que ser idéntico, en este caso los nombres deben de coincidir, ¿no? Entonces, A Coruña, lo mismo, entonces el INE ni siquiera dice A Coruña, dice Coruña y entre paréntesis A. Vamos a ver cómo lo pone, es decir, tendríamos que fijarnos, en cómo lo pone el INE. Bueno, esta es la base de datos del INE, la vamos a borrar para evitar líos. Vamos a venirnos aquí y vamos a ver, por ejemplo, en Galicia, pues cómo denomina, ¿veis? Coruña. Entonces, pues claro, o pone Coruña o no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, y lo mismo con la Comunidad Valenciana, con las provincias de la comunidad, etcétera. Entonces, bueno, pues tendríamos que, con mucho cuidadito, analizar o normalizar estos datos, ¿no? Entonces, esta sería la definitiva, pero no del todo, porque nos quedaría la acción de normalizado. La acción de normalizado implica, pues esta columna, cambiar aquellos nombres que no coinciden con los nombres del INE. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que nos pide esta hoja, ¿no?, de la práctica 2. Nos pide que pongamos aquí un pantallazo de la tabla Excel con las comunidades autónomas y provincias. Bueno, pues bastaría con hacer un pantallazo de esta tabla, así tal cual está, se haría un pantallazo, se pegaría, y lo más importante es que te pide que, bueno, pues utilices, nos digas qué variables, qué nombres de provincias has cambiado, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso mío, pues donde está Danone y las empresas de Danone, pues estamos viendo que bueno, pues Álava está bien, Albacete bien, Asturias a medias, ¿por qué? Hay que tener cuidado, porque en el caso de Asturias, bueno, aquí está la hoja del INE, vamos a venir aquí. En el caso de Asturias, pues es Principado de, ¿vale? Asturias, Principado de, entonces ahí donde pone Asturias vamos a cambiarlo, no importa que sea en mayúsculas, siempre y cuando estén mayúsculas en las dos partes, por supuesto. Entonces, si aquí, por ejemplo, pues decimos, bueno, pues vamos a seleccionar Asturias, ¿no? Y vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Asturias, Principado de manera que pues se llame igual que como se va a llamar en la tabla del INE,
¿vale? Y luego después decimos, bueno, pues ahora señalaremos alguna otra que esté equivocada, pues también podríamos ponerle minúsculas, pero entonces habría que poner en minúsculas también la tabla del INE, ojo, porque las mayúsculas y las minúsculas operan también como letras distintas. El caso, por ejemplo, de Gerona. Gerona no puede ser Gerona, entonces vamos a quitar la selección de Asturias, ya está, vamos a seleccionar Gerona y entonces hay que venir aquí a ver cómo se llama Gerona, Gerona, pues se llama Girona, como hemos dicho. Entonces, bueno, pues copiamos, nos venimos aquí y pegamos Girona. Y así, pues lo vamos a hacer con el... vamos a hacer con el resto, hay que pegar de una manera que solo pegue el texto y ya está. Entonces, bueno, pues se trataría pues de hacer esto en todos los casos en los que haya una disintonía, no coincidan unas con otras, y entonces, bueno, pues aquí pues habría que apuntar. Por ejemplo, la primera provincia que he tenido que cambiar me parece que era la provincia de Asturias, ¿no? ¿Por qué? Porque venía el nombre Asturias sin más, y bueno, pues hay que poner Asturias Principado de, ¿vale? Esta es la primera que he cambiado. La segunda que he cambiado es que venía como La Coruña, ¿vale? Y en realidad en el INE el nombre oficial es Coruña A, etcétera, Bueno, esto lo podemos poner sin negrita, ¿vale? De manera que tampoco todo abusemos mucho de las negritas. Bueno, eso ya de los formatos ya os encargaríais vosotros de arreglarlos. Y así pues se haría con todas las demás. De esta manera ya tendríamos que realmente esta sería la base de datos definitiva. Una vez que hubiéramos normalizado, hubiéramos cambiado. Esto yo ya lo tengo hecho en la base de datos completa. Entonces la base de datos completa, aquí donde pone definitiva también está normalizada. Vamos a ver dónde está la provincia. ¿Veis? Lo que he hecho es poner en rojo aquellas provincias que cambian. Si yo, por ejemplo, me vengo de aquí y lo pego aquí al lado, para que insertar celdas copiadas, ¿no? Pues estoy viendo, ¿veis? Lérida, Lleida, Valencia, Coruña, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es dejar aquí está lo de Asturias Principado de, ¿vale? Que eso ya lo había cambiado, por eso ya está cambiado, y bueno, pues otras muchísimas que miramos. ¿Vale? Y así pues quedaría quedaría normalizada según los nombres oficiales. Ahora, pues con datos del INE o del anuario, porque el anuario es como si fuera el INE. Sabéis que el anuario lo elaboramos nosotros en el Instituto Klein. Entonces, bueno, pues realmente lo que hacemos es seguir al INE, totalmente. ¿Veis? Comunitat Valenciana, ya esto se cambió hace unos años, antes era Comunidad Valenciana, ahora el Comunitat propio de la lengua valenciana, pues bueno, pues hay que hablar, hay que expresarlo así. Pero aquí tenemos un problema y es que pone total, espacio, c.a, espacio, y eso no me gusta, yo quisiera quitarlo. Bueno, hay varias maneras de eliminarlo. Una manera pues sería, por ejemplo, buscar y reemplazar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no, búscame, señalo la columna, como veis, y lo que digo es búscame, pues total, lo escribo exactamente igual, espacio, c.a, espacio, ¿vale? Y reemplázamelo por nada. Entonces vamos a ver qué es lo que hace, y lo que hace es eliminar todo el total c.a, de manera que ahora ya sí, ahora ya solo pone Andalucía, solo pone Aragón, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa que debería de hacer es que, claro, yo aquí lo que estoy haciendo, esta es una base pues que es de localidades o de empresas. Entonces yo estoy poniendo el nombre de la provincia correctamente porque yo tengo aquí una base en donde cada provincia tiene el número de la comunidad autónoma, pero yo debería en esta tabla que tiene las comunidades autónomas ponerle un número a cada comunidad autónoma. También para poderlo cruzar en base al número, ¿vale? Perdón, CA. Y aquí pues lo que puedo hacer es lo que estaba comentando antes, de decir 1 y arrastrar hasta el 18. En total España pues quedaría suelto. 19, ¿vale? 17 y 2, 19. Y ahora ya sí, ahora ya tengo números aquí, ¿no? Números en los datos oficiales, pues si quiero también añadir la población, y tengo números aquí y tengo los nombres de las provincias exactamente igual que están aquí en esta base.
de manera que pudiera luego identificar cada provincia con la comunidad autónoma en la que está. Si aparece Cádiz, se le asigna un 1, quiere decir que pertenece a la comunidad autónoma número 1, que es Andalucía. Ya veremos esto para lo que sirve. Luego, cuando lleguemos a la base Access, en Access pues podemos cruzar, hacer subtotales, muchísimas combinaciones, y los códigos son de gran ayuda, sobre todo cuando pasamos o cuando intentamos trasladarnos de los nombres, que veis que a veces son confusos o pueden ser diferentes. Los números son siempre números, es mucho más exacto hacer el cruzado de una tabla con respecto a otra, ¿no? Como luego ya veremos en Access. Y esto sería todo.